Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Cáceres Llamizar, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo. El día de hoy vamos a incursionar un poco más allá de las células del sistema nervioso. Hoy les vengo a hablar de un poco de concepto y historia de las neurociencias. Bueno, estas son las ciencias que se reúnen en conjunto de disciplinas y son las encargadas del estudio del sistema nervioso en todas sus esferas. Es decir, estas son la unión de todas y que se centra en dicho estudio. Bueno, estas también incluyen el estudio del proceso neurofisiológico, los procesos neuropatológicos, las estructuras neurobiológicas, la neurofarmacológica, la neuropsicológica, el neuromarketing y la neurociencia social, entre otros. Bueno, las neurociencias se dividen prácticamente en dos, que sería la neurociencia conductual, que está centrada en los elementos cognitivos, y también está la neurociencia no conductual, que esta es la que se centra en el sistema nervioso. Y ahí está también la neuroanatomía, cuyo el fin de esta es la organización y la estructura del sistema nervioso que va desde lo microscópico, es decir, desde las células, a lo macroscópico, que es decir, los tejidos y los sistemas. Bueno, en este sistema nervioso se encuentran constituidos principalmente por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Primeramente vamos a hablar un poco de las neuronas y es decir, esta es fundamental y es la encargada de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. Las principales partes de ellas son el cuerpo celular o soma, que son las que contienen el núcleo, el retículo endoplasmático, ya sea el liso y el rugoso, y estas generan una síntesis de proteínas. También están las dendritas, que son las que actúan como receptores de señales para las otras células. Está el axón, que a partir del cono de arranque axónico transmite señales eléctricas y esta es la unidad conductora que es llamada potencial de acción. También están las vainas de mielina, que estas son cubiertas de grasas que aseguran la velocidad del potencial de acción. Bueno, ahora las células gliales. Estas también se denominan como glía o neuroglia. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de estas células gliales, es decir, que ellas no funcionan sin ellas. Entonces tienen que haber la unión, eh, se complementan, ya que estas células rodean las neuronas y actúan como un apoyo en el proceso metabólico y estructural. Tienen como función como se mencionó, dar soporte, estructura y consistencia al encéfalo. También separan y aíslan a ciertas neuronas, también producen la mielina, recogen los desechos e incluso las neuronas que han muerto. También mantienen la concentración de iones de potasio líquido del líquido extracelular. También guían a la migración neuronal y al crecimiento de axones. También forman una capa impermeable denominada barrera hematoencefálica, la cual previene el paso de tóxicos de la sangre al sistema nervioso, es decir, ellas actúan como procesos, son las que cuidan a las neuronas. Bueno, Ramón y Cajal, este fue el principal hombre que se dio cuenta de ello y fue quien hizo grandes aportes a la neuroanatomía, ya que este es quien descubre que las neuronas son estructuras separadas entre sí, porque antes no se creía que ellas estuviesen separadas. Y antes se creía que era una unión anatómica de una a otra, pero estas transmitían información. Es decir, a partir de allí, él pudo ratificar que el encéfalo está compuesto por células separadas y son unidades diferenciadas estructural, metabólica y funcionalmente.
Las neuronas también son funciones, son unidades básicas de señalización del sistema nervioso. Cada una de estas células está aislada y prolongan el arranque del cuerpo neuronal. Aquí, como se puede ver en la gráfica de la parte izquierda, él muestra cómo en este diagrama los ojos transmiten un cuadro unificado de la realidad al cerebro. Y en la parte derecha se puede ver un autorretrato de él que diría que fue uno de los grandes promotores de esta ciencia. Bueno, el potencial de acción, estos son cambios repentinos, rápidos, transitorios, que se prolongan potencialmente cuando la membrana está en reposo. Bueno, viéndolo desde un punto eléctrico, esto es causado por un estímulo de cierto valor expresado en milivoltios, es decir, algo muy pequeño, pero que a esto hace es lo que denominan el potencial de acción. Se denominan también estos según eh, los umbrales de excitación. Si está por debajo sería subumbral, al nivel del umbral de excitación sería umbral y sobre el umbral de excitación sería supraumbral. Para algo así resumir, un potencial de acción se genera cuando el estímulo cambia de potencial de la membrana, alcanzando, superando su nivel de excitación, que este nivel más o menos se encuentra entre 50 y 55 milivoltios. Bueno, el nivel de un potencial de acción tiene tres fases: la despolarización, la sobreexcitación y la repolarización. Bueno, durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositivo porque la célula está de manera negativa en su interior. Es decir, es donde empiezan a salir a hacer paso de iones y se empieza a volver positiva. Después de esta fase viene la fase de sobreexcitación, que es donde la permeabilidad del sodio disminuye repentinamente debido al cierre de los canales, es decir, comienzan nuevamente los canales, comienzan a cerrarse. Y el valor de sobreexcitación potencial de la célula abre los canales de potasio activados por voltaje, lo cual provoca una masiva salida de iones de potasio, disminuyendo la electropositividad de la célula. Esta fase es la que se le denomina la repolarización, es decir, ella vuelve a estar negativa. Aquí, como se puede ver, empiezan primero a salir, a entrar iones positivos, ella se empieza a despolarizar y al final queda nuevamente como había quedado al inicio. Bueno, ahora vamos a hablar de la ontogénesis del sistema nervioso, es decir, la que se encarga de la formación de este sistema y a cada una de las estructuras. Esta se realiza durante el desarrollo del embrión, es decir, por lo tanto se conoce como el estudio de la embriología. Bueno, el sistema del desarrollo de este sistema, valga la redundancia, inicia desde el cigoto, que es la fusión de los gametos. Los blastocitos, que son las células primigenias, se denominan pluripotenciales, que son las células capaces de convertirse en cualquier tipo de célula. Cuando estas células alcanzan un número entre 16 a 32, se conocen como morula. Esto porque, pues, se asemejan a un amor. Eh, Aquí, como se puede ver, esta de acá sería la morula que tiene forma de mora. Bueno, después de esto, empiezan a surgir cambios que donde la morula pasa a blastula o a blastocito. La morula, esta comienza una diferenciación de células y empiezan a aparecer en los blastoceles. Luego aparece una cavidad de fluido que se abre en el interior de las células y contiene aminoácidos, proteínas, azúcares, iones y otras sustancias que son muy necesarias para la formación del feto. Bueno, la morula ahí en este proceso ya deja de pasar y se forma una blastula. Luego la blastula la constituyen los blastómetros y después la blastómetra se forma
en una estructura que el blastocele o cavidad interior de fluido que va aumentando su tamaño. El blastocele está cerrado por una capa de blastómetros que denominan blastodermo. El blastodermo este se adhiere a al interior de esta cavidad, donde se encuentra el embrioblasto. Y este es una masa de células que se da lugar a diferentes estructuras orgánicas del feto. Y la blastula está rodeada por una capa celular exterior denominada troflosblato o blastodermo, que era el que se mencionaba anteriormente. Y esta se dedica a la administración, es la que administra el- los nutrientes del feto. Bueno, la formación de las tres capas germinativas embrionarias se denominan endodermo, mesodermo y ectodermo. Anteriormente solo contaba con dos, con endodermo primitivo y los hipoblastos, y el ectodermo primitivo o epiblasto, que son una formación de especie de discos. Bueno, estas capas dan comienzo desde la invaginación del endodermo, que se conoce como formación de la línea primitiva. Capas se diferencian porque cada una de ellas forman tejidos muy diferentes a la otra. Por ejemplo, del endodermo se formarán el sistema respiratorio, el sistema digestivo, las glándulas, entre otros. Del mesodermo es la formación del sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel, entre otros. Y del ectodermo se formarán las partes. Bueno, el COIS de las células se forma por el ectodermo que pasará a quedar determinadas como futuras integrantes del sistema nervioso o como no integrantes. Ahí pueden ser cualquiera de las dos. Eh, bueno, aquí es donde ella hace esa selección y recibe el nombre de la notocorda, que es una estructura que se forma a partir de otra germinativa embrionaria del mesodermo. Y esta notocorda es una estructura capaz de enviar una serie de señales orgánicas a las células de su entorno. De esto podemos deducir que las células que contienen del sistema nervioso son aquellas que no reciben em, esta proteína como mediante conjunto de señales inhibidoras lanzadas por estas mismas células, que harían la cordina, la logina, la falistanina. Las células de placa neural, ahí es donde va más adelante, empiezan a formar una forma piramidal mediante un proceso llamado constricción apacial, es decir, ella inicia en forma de pirámide, pero un poco abierta, y con el paso del tiempo se empieza a plegar, es decir, se empieza a cerrar. Asimismo, ahí es donde se empieza la creación del tubo neural y la cresta neural. Este proceso toma varios días, unos 5, y al final tenemos ambas estructuras, el tubo, la cresta, bien formadas y dos aperturas de este tubo. El neuroporo rostral o anterior, que estaba posteriormente llamado para el desarrollo del cerebro, entre otras estructuras, ambos poros se cerrarán al cabo de los días si es necesario el desarrollo correcto. En conclusión, este tubo neural se deriva del sistema nervioso central, mientras que la cresta neural se deriva del sistema nervioso periférico. Es decir, con el paso del tiempo se comienza a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que queda pequeño. Bueno, una vez que se cierra este tubo neural, se empieza a dilatar un diámetro de diversos puntos, formando lo que se llaman las vesículas encefálicas. Luego viene la dilatación más evidente que se produce en la parte más anterior y recibe el nombre de prosencéfalo. Y siguiendo el prosencéfalo, la siguiente dilatación visible es el mesencéfalo y después viene el rombecéfalo. Mire, aquí como se pueden ver en la gráfica izquierda se ve más claramente el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombecéfalo. Ahí empiezan a verse los tres. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hubiese sido de gran ayuda esta información. Que tengan un feliz día.